Tengamos un buen tiempo en el parque mañana, en el parque de Irvine. Si quiere saber cómo llegamos ahí, una vez que entra al parque, le da la mano derecha y si sigue por el caminito hacia la derecha, va a encontrarse los estacionamientos que van creciendo en número. En el número 11, el parking número 11, es donde nos estacionamos cada año ahí en ese lugar. Si llegamos tempranito, vamos a agarrar buen lugar. Ya tenemos la promesa de tener la plancha ahí temprano a las 6 de la mañana, de entre 6 y 7 vamos a estar ya cocinando el desayuno. Mi esposa y yo vamos a hacer ahí unos pancakes, huevos revueltos y tocino y esas cosas, ¿verdad? Bien rico para que desayuno. Va a haber cafecito, pan dulce, jugo de naranja. Anímese a ir a desayunar temprano por allá. De esa manera alcanza también un buen lugar, porque si llega un poco más tarde, ya no encuentra estacionamiento, tiene que caminar muy lejos para llegar hasta ese lugar. Vamos a tener un buen tiempo todo el día, con el favor de Dios. Se dice, ¿y qué pasa si llueve? Pues nos regresamos y ya, ¿verdad? No pasa nada. Comemos todo lo que podamos rápido y luego nos salimos de ahí. Eso es lo que vamos a hacer, así que con el favor de Dios no va a llover, va a ser un buen día, igual que cada año nos pasamos bien. Lleve ropa apropiada, en la mañana hace frío, luego el clima se pone rico y podemos jugar y hacer muchas actividades por ahí. Hay mucho espacio para que corran libres los muchachos y los niños, así que estamos en buen lugar. Y va a haber mucha comida, ¿verdad? Esperamos que haya mucha comida, que llevemos mucha comida. La carne está lista, ¿verdad? Va a haber carne ya, la carne asada ya está puesta, eso no es problema. Si quiere llevar hot dogs o hamburguesas, lo que quiera, los frijolitos, como dijo mi hermano, el arroz, lleve lo que guste llevar, ¿verdad? Es importante, y bebidas, sodas, refrescos, como le llame, para que pasemos un buen tiempo ahí, ¿verdad? Entre todos los hermanos y convivamos y jugamos y alabemos al Señor también al final de ese día de mañana. Bien, mis hermanos, qué bueno que estamos aquí. Vamos a continuar nuestro estudio entonces en el segundo capítulo de la carta a los Hebreos. Y el tema de hoy, mis hermanos, es ¿por qué el Evangelio? Antes de entrar en el tema del día de hoy, brevemente recordamos lo que estudiamos la semana pasada. Siempre es importante darnos como una idea de en dónde vamos, ¿verdad? Y hablamos del capítulo número 1 de la carta a los Hebreos, la superioridad de Jesucristo. Cristo es superior a todas las cosas. Todo lo que existe es inferior a Cristo. Y de hecho hablamos también algo tan importante como el mundo espiritual, los seres angelicales. Y dijimos que Cristo es superior a los ángeles. Y la palabra de Dios lo comprueba en repetidas ocasiones a través de ella, pero concentramos la semana pasada nuestro estudio específicamente en lo que es el Salmo 91, hablando de ¿para qué son los ángeles? Los ángeles fueron creados para ministrarnos a nosotros. Si tú eres un hijo o una hija de Dios, los ángeles son enviados por Dios para ministrarte, para cuidarte, para sostenernos en el camino. Ese es el objetivo de los ángeles. Siguen órdenes expresas de Dios en favor de nosotros. Eso es lo que ellos hacen. Y vimos también, inclusive, que los ángeles no deben ser de ninguna manera objeto de nuestra alabanza ni de nuestra adoración. Eso nunca debe de ser. Debemos quitar de la mente de nosotros, si somos creyentes en el Dios verdadero y único, que los ángeles son nada más ministros de Dios para beneficio de nosotros, pero de ninguna manera deben ser objetos de nuestra adoración. No debemos nosotros levantarle culto a los ángeles de ninguna manera, ni adorarnos, ni postrarnos delante de ellos. Recuerde, la semana pasada vimos en los versos 8 o 9 del libro de Apocalipsis, capítulo 22, en lo que claramente tenemos un ejemplo en que Juan quiso postrarse ante los pies de este ángel que le daba toda la revelación de lo que estaba ocurriendo. Y el ángel le dijo, no lo hagas, adora a Dios, pero no a un ángel. No podemos adorar a los ángeles. Es importante clarificar esto porque hay personas que se llaman cristianas y de alguna manera rinden culto a los ángeles. Se la pasan rezando
orando a los ángeles para que hagan tal o cual cosa, o le dicen a los ángeles, quiero que hagas esto, que hagas lo otro. Eso no está bien, nosotros no podemos hacer eso. Nosotros no nos comunicamos con los ángeles. Nosotros nos comunicamos con el Creador de los ángeles, el cual envía a sus ángeles a que obren y trabajen en favor de nosotros. Pero nosotros no tenemos nada que ver con hablar con los ángeles y, para decir verdad, ni con ninguna otra persona. No tenemos que pedirle a nadie en ese sentido de que intervengan por nosotros. Nosotros podemos hablar directamente con Dios Padre a través de los méritos del Hijo Jesucristo, ayudados obviamente por el Espíritu Santo que traduce lo que nosotros hablamos. Porque somos malos para hablar, ¿verdad? Ya se ha dado cuenta, usted trata de interpretarme qué está diciendo este hombre, ¿verdad? Y batalla a veces porque me hago bolas, me cantinfleo pues todos los domingos. Pero ¿sabe qué? El Espíritu Santo sabe perfectamente lo que yo estoy queriendo decir, ¿verdad? Y el Señor lo entiende. Pero los ángeles son ministros para nosotros. Y de hecho el mismo Señor Jesús, cuando estuvo en la carne entre nosotros, cuando fue tentado por Satanás durante 40 días, al final de estos 40 días, también ángeles vinieron a ministrarle a él. Lo leemos en Mateo capítulo 4, verso 11, donde dice, el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Entonces vemos que también a Jesús en su humanidad, Él fue asistido también por los ángeles. Entonces el culto a los ángeles es además algo que la Biblia prohíbe. Como Pablo escribió a una iglesia, la iglesia de Colosas, esta iglesia tenía ciertas confusiones en cuanto a qué es bueno y qué no es bueno. Podemos dirigirnos a los ángeles o a otras entidades, a los astros tal vez. Esta iglesia estaba pasando por estas confusiones y en su carta a los Colosenses, Pablo escribe así en el capítulo 2, versos 18 al 19. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Al parecer entonces esta iglesia estaba practicando la oración dirigida a los ángeles para que intercedieran por ellos. Y este es el punto. Ni los ángeles ni ningún humano puede interceder por nosotros. Solamente Jesucristo. Y aunque somos torpes a veces para orar, y las personas dicen, es que yo no sé orar, ¿qué es esto de orar? ¿Qué palabras tengo que usar? Las que te salgan, porque al final de cuentas leemos esto en Romanos capítulo 8, versos 26 al 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Así que ahí está. A veces pedimos cosas que no entendemos. Pedimos algo porque queremos algo, pero Dios sabe qué es lo que necesitamos. Entonces el Espíritu traduce nuestra intención y lleva a la oración correcta. Sí, a veces pedimos blanco y el Señor nos da negro, porque negro es lo que nos conviene y no nos conviene blanco. Es un ejemplo vano si quiere, pero es una manera de decir que el Espíritu de Dios siempre intercede por nosotros y Él es el que transfiere o traduce nuestras oraciones delante de Dios. Bien. Entonces tenemos esto. En el capítulo 2 vamos a hablar un poco más acerca también de los ángeles y su posición en la creación. Pero sobre todas las cosas veremos la razón por la que es tan importante que el cristiano crea cabalmente que el mensaje del Evangelio es superior a todo conocimiento al que el hombre está expuesto. Así que vayamos al texto de nuestro estudio de día de hoy y le pido que se ponga de pie para leer conmigo la palabra de Dios, capítulo 2 de Hebreos, verso 1 al 9. Amén.
Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. El que tenga oídos para oír, que escuche lo que el Espíritu habla en esta mañana a su iglesia. Señor, te damos gracias por esta palabra que pones delante de nosotros. Una palabra en la que necesitamos realmente estudiar y profundizar un poco más. Porque hay algo que nos quieres decir, algo nos quieres revelar acerca de la superioridad de Jesucristo sobre todas las cosas y cómo todas ellas están sujetas a Él. Háblanos de esa manera en esta mañana, revélanos por la obra de tu Espíritu Santo en tu palabra, aquello que sea importante para que nosotros aprendamos y podamos vivir por ello. Te damos gracias porque tú eres bueno y abundante en toda bendición y nos permites acercarnos a ti y escuchar estas palabras de tu propia boca. Háblanos, Señor, revélanos. Te damos gracias por lo que vas a hacer en nuestras vidas desde ahora y para siempre en el nombre de Jesucristo. Amén. Puede sentarse. Bien. El día de hoy estamos nuestro estudio dividido en dos partes, aunque hablan del mismo tema. Y el tema del día de hoy, como les dije al principio de esta plática, es ¿por qué el Evangelio? ¿Por qué el Evangelio? Es una pregunta que tenemos que contestar, porque la gente se puede preguntar por qué tenemos nosotros que conocer el mensaje del Evangelio. Hay tantas cosas, tanto conocimiento en el mundo que es importante, cosas que son necesarias para la vida cotidiana. Y sabe una cosa, tienen razón, pero esta pregunta es particularmente importante para nosotros, porque tenemos que comprender el mensaje de las buenas nuevas, que es un conocimiento que trasciende más allá de esta vida. Déjale pongo de otra manera. Durante el curso de la historia de la humanidad, el hombre ha venido haciendo una gran variedad de descubrimientos que le han permitido ir aumentando en conocimiento de la creación. La ciencia ha ido desarrollándose exponencialmente y por los últimos 50 años nada más, se han hecho muchos más descubrimientos e inventos que en todo el resto de la historia de la humanidad. Las maravillas de la tecnología moderna no solo nos permiten tener una vida mucho más fácil, también podemos comunicarnos, por ejemplo, inmediatamente con personas hasta el otro lado del mundo, algo que nunca había ocurrido hace más de unos 20, 30 años. Pero además de eso, como les dije, la vida es más fácil en un sentido para nosotros. Muchas enfermedades, por ejemplo, que antes aniquilaban a continentes enteros, ya son cosas del pasado, ya no existen esas enfermedades. Hoy la medicina también ha permitido no solo erradicarlas por completo, sino que ha avanzado grandemente en el tratamiento de enfermedades como el cáncer y muchos otros. Con todo esto, la gente hoy en día va a las escuelas a prepararse en otras situaciones, prepararse
para aprender a vivir de la mejor manera. Y eso está bien. Queremos vivir bien aquí, ¿verdad? Queremos tener satisfechas nuestras necesidades y nos preparamos, estudiamos, vamos a la escuela, aprendemos cosas, aprendemos algo técnico, un oficio y está todo bien, es bueno. Pero ¿sabe una cosa? A veces pasamos demasiado tiempo preparándonos para vivir nuestras vidas aquí en la tierra y nos olvidamos por completo de lo más importante. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? Así como nos preparamos para poder aprender a construir una casa en la que vamos a vivir, deberíamos prepararnos para aprender a construir una casa en donde vamos a pasar la eternidad. Y esto es algo que es sumamente importante. No anula lo demás. Por supuesto que es bueno que estudiemos y nos preparemos y aprendamos oficios y maneras de vivir la vida bien aquí en la tierra, pero es mucho más importante qué vas a hacer en la eternidad. ¿A dónde vas a ir después de esta vida? Así que de esa manera el mensaje del Evangelio es superior a todo conocimiento, porque ese es el único mensaje, el único conocimiento que te va a llevar a lograr la vida eterna. Tenemos que tomar sentido de ello y tenemos que tomar esas palabras del mensaje del Evangelio y atesorarlas, a tenerlas dentro de nosotros, vivirlas y aprender a comunicarlas también. En esta carta a los Hebreos que estamos estudiando, esa carta hace una llamada de atención para que despertemos de nuestro letargo existencialista y pongamos nuestra atención principalmente en el más grande de todos los conocimientos, que es el mensaje del Evangelio. Leamos el verso 1 una vez más. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. La manera en que comienza este capítulo es con las palabras por tanto, lo que significa que lo que está por escribir el autor de esta carta está basado o es consecuencia directa de algo que dijo anteriormente. Es decir, lo que dijo en el capítulo número 1 lleva por consecuencia lo que está en el capítulo número 2. Así de sencillo. Entonces, ¿qué es lo que vimos en el capítulo número 1? Bueno, en el capítulo número 1 hablamos de todo lo que es Jesucristo en cuanto a la jerarquía del conocimiento. Jesucristo es superior a la ley. Jesucristo es superior a los profetas. Jesucristo es superior a los ángeles. Y este es el argumento más sólido de lo que es el cristianismo. No hay nada superior a la relación directa e íntima del hombre con Dios por medio de Jesucristo, puesto que Él es el único mediador entre Dios y los hombres, como Pablo escribió en primera carta a Timoteo, capítulo 2, versos 5 al 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Así que el argumento que el autor está haciendo es que debido a que Jesucristo es superior a todo, tiene mayor autoridad que cualquier cosa creada. Entonces necesitamos obedecer diligentemente lo que hemos oído de Él. Cada palabra contenida en las instrucciones que Jesucristo nos dejó en las Escrituras debe ser cuidadosamente atendida por nosotros. Notamos, sin embargo, que la frase termina con una amonestación más bien interesante que dice, no sea que nos deslicemos. ¿Qué significa esto? Cuando lo leemos la primera vez o estamos así un poco descuidados de lo que estamos leyendo y no reparamos en lo que estamos leyendo, podríamos llegar a pensar que está hablando de perder la salvación. Y hay personas que dicen, aquí está, se puede perder la salvación porque dice que si no atendemos nos vamos a deslizar, como que nos vamos a caer. Y no está diciendo eso la palabra. Tenemos que ser cuidadosos en cómo estamos leyendo la palabra de Dios. Así que tenemos que aprender a entender qué significa esta nota de
que sea eso que dice, no sea que nos deslicemos. Para contestar esta pregunta, entonces vamos a ir primero a varias traducciones. Les voy a dar 5 traducciones diferentes de la Biblia en ese verso en particular. La primera de ellas está tomada de la Biblia de las Américas. Dice así: por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Luego la Biblia del Jubileo 2000 dice: por lo cual es necesario que tanto con más diligencia guardemos las cosas que hemos oído, para que no nos escurramos. La Biblia Nueva Traducción Viviente dice: así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas. La Biblia Nueva Versión Internacional dice: por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Y en los manuscritos más conocidos y traducidos literalmente del griego, dice así: por esto es menester que más abundantemente prestemos atención nosotros a las cosas que han sido escritas, no sea que marchemos a la deriva. En todas las traducciones encontramos que la idea de no prestar atención a las palabras que hemos oído nos van a llevar a desviarnos de ellas. Eso es el mensaje. Lo que está diciendo ahí es que podemos, si no ponemos atención, si no escuchamos, si no guardamos esas palabras, vamos a olvidar esas palabras, se nos van a ir. Es como venir, sentarse los domingos aquí, escuchamos por aquí y se va por acá, ¿verdad? Y no pasó nada, porque no estamos nosotros tampoco estudiando. Estudiar la palabra es algo que es esencial para el cristiano. Y no es nada más leer la palabra de Dios. Leer como leer cualquier cosa no nos va a traer más que conocimiento general y un poco de cultura. Pero no nos puede traer nada más. Necesitamos estudiar. Significa entender, meternos, buscar qué hay allí para nosotros. Y eso hace algo en nosotros, transforma nuestras vidas. Es el poder que hay en el Espíritu Santo de transformar la vida de aquel que estudia la palabra de Dios. Pero simplemente por leer no puede pasar gran cosa. Necesitamos estudiar la palabra de Dios. Entonces lo que está diciéndonos aquí la palabra es definitivamente que no podemos nosotros simplemente escucharla nada más y dejarla ir, porque sería una pérdida de tiempo. No se trata entonces de la salvación, lo que dice en cuanto deslizaron nosotros, sino de la correcta interpretación del mensaje del Evangelio. Recordamos que esta carta fue escrita a una comunidad de judíos que habían creído en Jesucristo como el Mesías. Sus mentes cavilaban acerca de la ley y los profetas y de que en qué manera el Mesías había cumplido todo lo escrito y por consecuencia qué había de la religión que ellos seguían viviendo. ¿Aplicaba esto a sus vidas? El autor está diciendo que los profetas fueron ministrados por los ángeles, quienes a su vez recibieron el mensaje de la voz de Dios mismo para que fuera presentada a los hombres. Ahora Jesús, la voz de Dios, está hablándonos directamente a nosotros, aclarándonos el significado de todos los rituales, leyes y profecías. En otras palabras, Dios se está revelando al hombre por medio de Jesucristo. Por lo tanto, no debemos desviarnos de lo que Jesucristo nos está diciendo, puesto que si lo hacemos, caeremos en errores, herejías pues, en las que nos perderemos de obedecer a la voz de Dios. Si yo no escucho la voz de Dios, voy a escuchar otras voces. Y si atiendo yo a otras voces y no a la de Dios, caigo en el error. Me desvío de lo que es bueno para mí y voy a seguir las cosas que me van a llevar a un lugar equivocado. A eso se refiere esto. Debemos tener ese cuidado entonces de mantenernos en la palabra de Dios. Continuemos entonces con la advertencia que está haciendo el autor sobre
lo importante que es mantenernos escuchando y atendiendo, es decir, haciendo también la palabra que Dios está hablándonos por medio de Jesucristo. Leamos el verso número 2, donde dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Este es un verso intermedio muy importante ahí. Recuerde esto, en el Antiguo Testamento, cada que un personaje de los que vienen en la historia del Antiguo Testamento, que puede leer en su Biblia, hizo algo en contra de la voluntad de Dios, esas personas pagaron con sus vidas. Murieron, ¿verdad? Las personas del Antiguo Testamento caían en pecado y morían. La ley fue escrita después, cuando Moisés recibió la instrucción. ¿Y cuáles eran las consecuencias de pecar en contra de Dios? La muerte. Si una persona blasfemaba el nombre de Dios, ¿qué pasaba? Moría apedreada. Si una persona cometía adulterio, ¿qué pasaba? Moría apedreada. Si una persona se rebelaba contra sus padres, ¿qué pasaba? Moría apedreada. Una serie interminable de leyes, y cada vez que una persona transgredía una ley, moría irremediablemente. Esa es la ley. Le pregunto a usted ahora, ¿hay una diferencia entre la ley del Antiguo Testamento y lo que hay en el Nuevo Testamento? Y la respuesta es no. Es lo mismo exactamente. Y la pregunta entonces me dice, ¿y por qué no veo montones de piedras por todos lados? ¿Verdad? Si todos fallamos es para que ya tuviéramos montones de piedras apilados sobre nosotros. Bueno, por lo mismo del Antiguo Testamento. Aquellas personas del Antiguo Testamento que creyeron por fe en las promesas de Dios, les fue contado por justicia. Aquellas personas del Nuevo Testamento que hemos creído por fe en Jesucristo, nos ha sido contado por justicia. ¿Se da cuenta? Es lo mismo. No ha habido un cambio. Hemos estudiado en el libro de Génesis la vida de Abraham. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Tú creíste y te fue contado por justicia. No hay diferencia. La paga del pecado sigue siendo muerte, pero el regalo de Dios sigue siendo vida en Jesucristo. Nada ha cambiado. Es lo mismo. No hay un antes y un después. No hay una nueva ley, sino que hay el cumplimiento de la ley. Y aquel que creó la ley es el mismo que vino a cumplir la ley hoy en día, que es Jesucristo. No hay una diferencia, es exactamente lo mismo. Por esto es importante, por eso dice ahí que si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y aquella persona que falló murió, hoy ocurre lo mismo, hay muerte. ¿De qué está hablando todo esto? Está hablando de que si tú has escuchado el mensaje del Evangelio, tú lo has recibido, tú creíste en Jesucristo como tu Señor y Salvador, has tomado esa palabra y eres salvo. Pero si tú escuchaste la palabra del mensaje del Evangelio y no creíste, hay algo terrible que te va a pasar. Sigues estando condenado. Esto es lo que dice en Romanos capítulo 3, versos 21 a 24. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, que es en Cristo Jesús. Y ahí lo tiene, no ha habido cambio, es la misma justicia de Dios. Pero por justicia entendemos también que Él pagó el precio que nosotros debíamos, muriendo en la cruz en lugar de nosotros. Leamos los versos 3 al 4 que tienen que ver con esto. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? El mensaje del Evangelio causa división hoy, como siempre lo ha causado. ¿Cuál es la división? O creemos en Él para salvación, o lo despreciamos y seguimos condenados
por nuestros pecados. Así de sencillo. O crees en el mensaje del Evangelio y eres salvo, o no crees y sigues condenado. Y esto es terrible porque en nuestras familias sabemos que hay personas que no han recibido el mensaje. ¿Qué va a pasar con ellos cuando no estén aquí si no lo reciben? La respuesta es sencilla. Hay nada más dos lugares. O hay un lugar donde está Dios, que conocemos como el cielo, o está el otro lugar que se conoce como el infierno. Y si no tienen a Jesucristo, si no recibieron el mensaje del Evangelio, es ahí donde van a ir a parar. Por eso es importante que comuniquemos el mensaje del Evangelio a todos. Y dice usted que pueden pensar algunas personas qué drástico es esta persona que está hablando. ¿Que no hay algo así que si yo me porto bien voy a ir al cielo? La verdad, no. Nadie se va al cielo por portarse bien. Nadie está en la iglesia por ser bueno tampoco. ¿Sabía usted eso? ¿O usted está aquí porque es bueno? No, ¿verdad? Estamos aquí porque somos malos. Necesitamos a Dios. El cielo no está lleno de gente buena. Igual que la iglesia tampoco está llena de gente buena. La iglesia y el cielo están llenas de gente arrepentida. Y esa es la verdad. Tenemos que entenderlo. Jesús mismo lo dijo así en Juan capítulo 3, versos 17 al 18. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si no creíste, estás en un mal lugar. Si creíste, tienes salvación y tienes vida eterna junto a Dios. El mensaje del Evangelio fue presentado y sigue siendo presentado por los testigos del efecto salvador del Evangelio. Desde el libro de los Hechos de los Apóstoles hasta la vida de la iglesia de Cristo en estos tiempos y hasta que el Señor venga por ella, el mensaje es ratificado por el cambio en las vidas de los que lo recibieron. Por eso dice ahí, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Dios sigue hablando acerca del mensaje del Evangelio para salvación y nos usa a nosotros para poder hacerlo. A ti y a mí que hemos recibido a Jesucristo, somos el mensaje. Tenemos que salir y proclamar el mensaje del Evangelio. Esa es nuestra función. El mensaje también del Evangelio no se demuestra por la capacidad natural de los miembros de la iglesia. No dirigimos porque sepamos dirigir. No alabamos porque sepamos cantar. No predicamos porque seamos elocuentes. No hacemos el bien porque seamos buenos. Por el contrario, el mensaje del Evangelio se muestra con poder cuando el testimonio de las vidas transformadas por creer en él es presentado al público. Así que ahí está. Dios se fijó en lo más vil, lo más terrible, lo humilde, para avergonzar aquello que es exaltado por sí mismo. Tenemos que reconocer esto. El mensaje del Evangelio es real simplemente por la condición de nosotros, redimidos, salvos, personas imperfectas y pecadoras que están convertidos en un camino de santificación, que no somos perfectos nunca, pero que avanzamos cada día conforme escuchamos y retenemos el mensaje de la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 2, versos 5 9 vamos a ver estos últimos versos que tienen que ver con la segunda parte del mensaje acerca de por qué el mensaje del Evangelio es importante. Dice así: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre
para que te acuerdes de él? ¿O el Hijo del Hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y podríamos abundar en estos versos por mucho tiempo y en muchos sentidos, pero nos vamos a concentrar en el contexto en que están escritas estas palabras. La obediencia a la voz de Dios por parte de nosotros es finalmente un acto de la soberanía de Dios sobre nosotros. Obedecemos a Dios porque la soberanía de Dios está sobre nosotros. Déjelo explico de otra manera. Por más buenos que queramos ser en nuestra naturaleza humana, no somos buenos. Y no podemos hacer nada bueno. Pero es Dios en su soberanía que nos escoge como si fuéramos vasos para usarnos para su gloria y honra. Así que Él nos equipa, nos prepara y nos envía. Y de esa manera nosotros podemos darle gloria a Él. Así que lo que hacemos es porque Él lo hace, porque estamos sujetos a Él. Todo es sujeto a Él, es lo que dicen estos versos. Así que entendamos esta cosa que es importante. La obediencia a la voz de Dios por parte de nosotros, como dije, finalmente es un acto de la soberanía de Dios sobre nosotros. Pablo lo escribió así en Filipenses capítulo 2, versos 12 al 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Se da cuenta? Él es el que pone en nosotros el querer obedecerlo y hacerlo. No somos nosotros, es Él. Su soberanía sobre nosotros es algo tan especial. Y otra vez vuelve a hacer la comparación en los versículos que leímos. La comparación en referencia a los ángeles, por quienes la ley fue entregada y ministrada a los profetas. Y aún los ángeles no son soberanos, sino que están sometidos al Señor. Si los ángeles están sometidos al Señor, nosotros también estamos sometidos a Él si somos hijos de Dios. Ahora, habla de una excepción ahí. En el verso 8 dice, todo le sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a Él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. ¿Qué es lo que no vemos que se ha sujetado a Dios? Ahí viene la pregunta. ¿Verdad? Satanás no se ha sujetado, ¿verdad? Ya fue vencido, ya su destino está escrito, pero no se sujeta, intenta rebelarse, intenta hacer cosas. Sigue siendo rebelde. Es el antagónico, es el enemigo, es el que va a estar luchando en contra de la voluntad de Dios, pase lo que pase. Pero ¿sabe una cosa? Él también va a estar sujeto, finalmente, en un lugar a donde va a pasar la eternidad. Dice claramente en Apocalipsis capítulo 20, verso 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y ahí es donde vemos que también Satanás se sujeta. Y no hay más que pueda hacer, ¿verdad?
todos nos sujetamos a la autoridad, la soberanía del Creador. Jesucristo es el Creador de todo lo que existe. Por Él y para Él todo fue creado. Y nosotros fuimos creados para la alabanza de su gloria. Hechos en semejanza a Él para hacer toda obra para que Él preparó desde antes de la fundación del tiempo. Entonces, entendiendo eso, mis hermanos, entendiendo que tenemos palabras que sostener, cuidar, atesorar, guardar, cumplir nosotros, no las dejemos ir. Porque escuchar nada más la palabra de Dios y no atender a lo que dice la palabra de Dios es tan vano como el querer sostener en un puño el agua. Cuando usted mete la mano en una cubeta con agua y la saca y la levanta, queriendo sostener el agua, ¿qué pasa con el agua? Se escurre entre sus dedos. Esa es la analogía que dice en el verso número 1. No sea que nos deslicemos. ¿De dónde? De la palabra. Que nos vayamos a un lado, que la palabra nosotros no la tengamos. Nos olvidamos de la palabra y nos vamos a otros lados. En vez de escuchar la palabra, escuchamos filosofías de Oprah Winfrey o de quien sea, ¿verdad? Es que dijo esto, que los espíritus, que aquello, que lo otro. ¿Sabe qué? Vaya a la palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios. Y todo conocimiento práctico de la vida, de cómo vivir mejor, qué bueno que lo tiene y siga estudiando, siga preparándose, siga buscando trabajar y hacer el bien. Pero recuerde lo más importante, el mensaje del Evangelio, la palabra de Dios es realmente el más importante de los conocimientos, porque este es un conocimiento que le sirve para la eternidad. Entonces, con este conocimiento podemos despedirnos en este día. Padre, te damos gracias porque nos has hablado una vez más al corazón y al entendimiento. Gracias porque quieres que atesoremos tu palabra y que no nos olvidemos de ella. No quieres que la dejemos ir como si fuera simple agua entre nuestros dedos escurriéndose, sino que la retengamos como vasos que somos tuyos, vasos formados para contener aquello que es vertido en ellos. Y tu palabra debe ser vertida en nosotros. Así que deberíamos abundar en ella, estudiar y prepararnos para conocer lo que nos estás diciendo, para dar aplicación diaria a lo que nos estás hablando, para retener la sana doctrina, como dice en tu palabra, y para poder aprender a vivir por ella. Señor, te damos gracias que nos has revelado esto en este día, la importancia del mensaje del Evangelio. ¿Por qué el mensaje del Evangelio? Porque no solamente son buenas nuevas, son las mejores buenas nuevas. Es la mejor de las noticias a la que podemos tener acceso todos los humanos. Conocerte a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo a quien has enviado. Y en esto tenemos vida eterna. Te damos gracias por la obra del Espíritu Santo que nos enseña estas cosas, nos revela estas verdades de manera que podamos nosotros contenerlas. Porque también es Dios como tú, como el Padre, como el Hijo, un solo Dios, revelado en tres personas, trabajando en la obra de la redención de la humanidad, a quien has creado por amor y a quien por amor quieres salvar para que vivamos contigo por la eternidad, dándote la gloria y la honra a ti. Transforma nuestras vidas de manera que podamos hacerlo desde ya, que no tengamos que esperar hasta el último momento de aliento para que nuestras vidas te den a ti la gloria y la honra, sino que empecemos con pasos de bebé si es necesario, pero que crezcamos mientras caminamos en la fe, moviéndonos a hacer todas esas obras para las cuales nos has llamado a cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, por el poder que tienes de manifestar de una manera sobrenatural en repartimientos de dones y milagros, como tú tienes
pensado hacer en cada uno de nosotros. Gracias te damos por ello, bendito seas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Bueno, entonces, ¿por qué no se pone de pie una vez más? Vamos a terminar alabando a nuestro Señor. ¿Cuántos se gozan en la palabra de Dios? Amén. Dice que la palabra es hermosa, es maravillosa, es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro caminar. Amén. Es la que nos guía hacia la verdad, es la que nos guía hacia Jesucristo. Tú guías mi destino, tú guías mis pasos, en ti solo confío. Hoy vengo a tus brazos, no tengo a nadie más que a ti. Tú eres mi razón de vivir, la fuente de mi vida eres tú, mi amigo, mi consuelo. Nuestro destino, tú guías mi destino, tú guías mis pasos, en ti solo confío. Hoy vengo a tus brazos y no tengo a nadie más que a ti. Tú eres mi razón de vivir, la fuente de mi vida eres tú, mi amigo, mi consuelo eres tú. No tengo a nadie más que a ti. Tú eres mi razón de vivir, la fuente de mi vida eres tú, mi amigo, mi consuelo eres tú. No tengo a nadie más que a ti. Tú eres mi razón de vivir. Oh, la fuente de mi vida eres tú, mi amigo, mi consuelo eres tú. No tengo a nadie más que a ti. Tú eres mi razón de vivir, solo tú. Solo Así es, Padre Santo. Solamente tú eres el que nos guía, Señor. Solamente, Señor, tú eres el camino, la verdad y la vida. Tu palabra dice que no hay nadie que llegue al Padre sino es por medio de ti, Señor. Y es lo que aprendimos hoy, Señor. Que
tú eres ese Dios maravilloso y que Jesucristo es mayor que todos. Gracias te damos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, que pase una feliz tarde. Nos vemos el miércoles a las 7, no se les olvide. Oh, bueno, los que van mañana.